que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy tenemos como invitado a Mario Di Constanzo, político y economista, o economista y político, como prefieran, porque vaya que en ambas se mueve y bien. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto. Pues al contrario, muchas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio. Oye, antes de entrar al campanazo de la semana, que es indudablemente la reforma del sistema de pensiones, déjame preguntarte algunas inquietudes de gente con la que luego conversa uno así en las mesas, en los corrillos, y es, entre otras cosas, ¿te hubiera gustado formar parte de este gobierno, participar en él? Mira, yo creo que lo que me hubiera gustado, como siempre le he dicho, es ayudar a construir buenas cosas. Después de ver cómo ha actuado este gobierno, te digo que no me hubiera gustado estar en él. Creo que no ha sido un gobierno con buenos resultados, pero sobre todo no ha sido un gobierno en donde dejen actuar precisamente a los especialistas, a los secretarios de Estado. Pues ahí está la renuncia de Carlos Ursúa. Ha sido un gobierno, desgraciadamente, yo te diría, quizá de buenas ideas, pero de muchas improvisaciones. Y los resultados no han sido buenos. Desde esa perspectiva, no me hubiera gustado. Me hubiera gustado ayudar a que se hicieran bien las cosas, bien planeadas. Creo que había muchas cosas rescatables, hay muchas cosas que se destruyeron que no valía la pena destruir, y desde luego que yo no estoy de acuerdo de la manera como han desmembrado al sector público. En 2006, a ti Andrés Manuel López Obrador te designó su secretario de Hacienda en lo que él llamó su gobierno legítimo, ¿no? Que era muy distinto el Andrés Manuel de entonces al que tú ves hoy gobernando. Desde luego que sí. Mira, yo no solamente digo que era muy distinto, sino que el mismo proyecto de nación que en ese entonces teníamos, pues tiene muchas diferencias con lo que estamos viviendo ahora. Y además algunas cosas quizás perdieron vigencia. Creo que en algunas cosas ya no son vigentes de lo que se proponía en aquel proyecto alternativo de nación del 2006, cuando él fue candidato, a lo que el espacio que hay ahora y a lo que te permite la nueva realidad hacer, ¿no? Un cambio trascendental, por ejemplo, fue la reforma energética. No era lo mismo la situación que vivía Pemex en el 2000, 2006, pues 12 años después. Creo que Pemex enfrenta problemas financieros muy fuertes que hoy sí, guste o no, requieren de la inversión privada. En coinversiones, si tú quieres, pero requieren de la inversión privada. Solos con esta política no vamos a ayudar a sacarle a nadie, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el tema de la reforma eléctrica, del sector eléctrico, bueno, nos guste o no, ahí estaban unas reglas del juego. Y creo que no se vale violarlas o cambiarlas sin mayor miramiento, que creo que es lo que ha castigado el mercado y lo que ha detenido la inversión. Un postulado de nosotros era, reduzcamos gasto corriente para aumentar la inversión pública. Sí. La inversión pública el año pasado cayó, es decir, no hubo ese efecto sustitución. Los ahorros que se tuvieron por menores salarios que se pagaron por la disminución de salarios fueron 329 millones de pesos. Así lo refiere la cuenta pública. Entonces, muchas cosas cambiaron y haciendo un balance hoy te diría que qué bueno que no estoy. Hubiera hecho mucho por eso. El tema de la austeridad ya lo traían así lo visualizaban. Sí, el tema de la austeridad lo traíamos desde siempre lo hemos traído el tema de la austeridad, solo que, te voy a dar un ejemplo, en el 2006, en el 2006, pues sí había algunos excesos en términos de las percepciones de los funcionarios públicos, pero han pasado 12 años de eso y no hubo aumentos en el sector público. Entonces, yo te diría que a lo mejor ya no eran tan excesivos algunos sueldos como ahora. Sí había picos que limar, sí había excesos, pero no a tal grado de desmantelar al sector público como lo han hecho.
Y los subdirectores y los directores, pues, ¿qué culpa tenían de eso? Creo que ha sido un sector denigrado y atacado, en el que no se vale el ataque que han sufrido muchos servidores públicos. Estoy en el entendido de que a lo mejor había excepciones, hubo malos servidores públicos, muy malos servidores públicos, pero yo creo que la gran mayoría eran buenos, y la gran mayoría de las estructuras del gobierno funcionaban, y funcionaban sin exceso. Y lo que ahora se ha cometido, pues es un exceso, está acabando con el aparato gubernamental, con los servicios que otorga, ¿no? Una queja en Conducef, ¿cuánto tiempo tarda ahorita en resolverse? Una queja en Profeco, en la emisión de un pasaporte. Es decir, ha habido un ataque indiscriminado. La tecnología, que es la que nos debe servir para reducir costos, está siendo menospreciada. ¿Qué va a hacer una persona? ¿Cuál es la productividad de una persona hoy sin una computadora en una oficina? ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo va a poder trabajar bien si no hay agua en el baño o no hay luz? Me parece que ha sido un verdadero exceso y se están cuidando los centavos, pero se están desperdiciando los pesos en materia de productividad. Y creo que eso ha sido un exceso, un enfoque indiscriminado. Había áreas donde podías echar tijera, como se dice en términos presupuestarios, pero había otras en las que no. De hecho, y no lo digo por defender a la administración anterior, la administración anterior tuvo una reducción del gasto corriente y del gasto de operación. Si tú te fijas, el presupuesto de 2014, de 2000, fue 2013, de 2013 para el 2014, hay un cambio de inflexión en el gasto de operación del gobierno. Es decir, hubo recortes. Yo en la Conducef tuve que recortar delegados federales, tuve que recortar, hacer más chico a mi plantilla, y lo sustituí con tecnología. Pero yo no sabría qué hacer ahorita sin personal, y sin tecnología, pues finalmente dejas de ser productivo. Eso era en la Conducef, ¿no? Así es, y es un ejemplo que se ha reproducido en muchas estructuras y en muchas oficinas gubernamentales. ¿A qué atribuyes tú que esté actuando así el presidente López Obrador? Mira, yo atribuyo a que, bueno, desde luego que, lo digo sin ofender, es una persona muy testaruda o muy firme en sus convicciones. Es muy difícil ganarle una discusión. Te lo digo porque me tocó presenciar debates o discusiones entre Porfirio Muñoz Ledo y él, entre Dante Delgado y él. Y bueno, pues yo creo que aprendí mucho de los debates, pero la respuesta del ahora presidente era, pues, tendrás la razón, pero no la comparto. Es decir, yo traigo mis datos, ¿no? Yo tengo otros datos. Entonces, siempre ha sido una persona muy testaruda y no le gusta que le digan que se equivoca. No le gusta que le lleven la contraria. De hecho, si le llevas la contraria, pues te vuelves su adversario. Entonces, no le gusta que le cuestiones, y yo creo que eso es lo que vemos en el gabinete, ¿no? Nadie le pregunta, entonces, o todo mundo le dice lo que él quiere escuchar, y aquí están los resultados. Claro. Al secretario de Hacienda, Herrera, ¿cómo lo ves en su actuar? Mira, yo creo que Arturo, y yo creo que es incluso su antecesor, Carlos Ursúa, ambos los conozco, creo que son muy buenos economistas los dos, son buenos técnicos, tienen conocimiento no solamente de la economía nacional, sino de cómo funciona la economía internacional, pero no los dejan, ¿no? Si tenemos expresiones y tenemos a veces que piensan que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es un neoliberal, pues ya con eso lo descalificaron y lo insultaron, ¿no? Y creo que Arturo debe estar o no debe estar muy de acuerdo con muchas cosas que se están llevando a cabo, ¿no? Particularmente en el tan comentado y tan debatido plan ante la emergencia económica, ante la crisis generada por esta pandemia, incluso antes, ¿no? Esta gran discusión de la política fiscal expansiva, o incluso de la utilización de líneas de crédito, los apoyos que no son salvamentos ni rescates, el fomento al empleo, pues son temas que a él le deben de quitar el sueño, porque creo que ahí sí no está convencido
de lo que actualmente se está haciendo, o no se está haciendo. Sí, de hecho, hay mucha fricción y dicen que he entregado la renuncia varias veces y no se la han aceptado. Sí, porque acuérdate que él no se equivoca, entonces el que le renuncie quiere decir que se equivocó, entonces tampoco puede permitir eso. Bueno, pues ahora sí pasemos a las pensiones. A ver, Claro que ¿qué te sí. pareció a ti esa presentación? Mira, yo creo que las grandes líneas coincido en que a lo mejor es un paso, si tú quieres, muy tímido, pero es un paso en la dirección correcta. Ahora, como yo siempre lo he dicho, el diablo está en los detalles. Por ejemplo, si vamos anunciando las 3 grandes ventajas de esta reforma que ellos han anunciado, pues analicémosla un poco para ver los impactos. El reducir las semanas cotizadas de 1,250 a 750 me parece una medida acertada, pero que tiene que venir acompañada con otras cosas. La verdad es que los 1,250 semanas cotizadas, los 24 años de trabajo, aunque parezca mentira y sea lastimoso, este país ya no te genera las condiciones económicas para que tengas trabajo 24 horas. Eso es lo que vimos y lo que se comprobó, que además es preocupante. Y por el otro lado, sí, es cierto. El reducirla a 15 años, pues sí te ayuda en el esquema actual, ¿no? Y puede ser bueno. Entonces, digamos que ahí hay una palomita. El segundo gran tema, el aumento en la aportación del ahorro del trabajador. Es un factor también, es importante, que va a pasar de 6.5% de su ingreso, va a pasar más o menos a 16%, 15-16%, porque la aportación adicional la va a dar el patrón. Esto es bueno porque aumenta su ahorro y probablemente aumente su tasa de retorno. Ahorita más o menos te explico qué es la tasa de retorno, pero no me gusta mucho que la aportación sea únicamente del patrón, porque vamos a encarecer el costo de la mano de obra. Entonces va a haber menos incentivos a contratar. Es decir, es como si se le pusiera un impuesto a la nómina más alto. Sí. Es decir, al patrón le va a costar más esta mano de obra. Además, en un momento en que la tecnología está sustituyendo a la mano de obra por infinidad de razones, la pandemia, la depresión económica en la que vivimos. Entonces, no vayamos a pasarnos de la mano y entonces, pues, se reduzca más la contratación y las posibilidades de empleo. Y por el otro, no vayamos a inducir a que los patrones busquen esquemas alternativos de contratación. Por ejemplo, el freelance, el freelance, el outsourcing. Entonces, estos efectos van positivos para el trabajador, pero pueden ser adversos en materia de contratación de mano de obra, ¿no? Entonces, sí hay que medirlo y hay que verlo con cuidado. Yo siempre había señalado que para mí el remedio de corto plazo era, pues finalmente era un problema de quién aporta más, ¿sí? Las semanas cotizadas y quién aporta más. A nadie le gusta que lo forcen a algo. Entonces, ¿cómo generábamos mayores incentivos con el ahorro voluntario? Que ahora la reforma dice que va a ser voluntariamente a fuerzas, yo te diría así. ¿Por qué? Porque te van a descontar desde el 2% hasta un poco más, dependiendo de tu nivel de ingreso. De entrada te lo descuentan, a menos de que digas que no. Lo puedes hacer. Sí, así viene planteado. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando se aprobó el tema de las pensiones, casualmente? Sí. Tú recordarás cuando había este famoso pensionista que y cuando estabas en el régimen de transición, que decías que no lo querías y no automáticamente quedaba. Es una afirmativa ficta muy parecida en este momento. Entonces, esto corre el riesgo de que lo voluntario se haga involuntario o a fuerza y ahuyentemos más el sentimiento adverso que en este país se tiene contra las pensiones, claro, que debemos de solucionar con educación financiera. Pero yo te propongo, yo te comento, ¿por qué no generamos mejores incentivos para que la gente ahorre voluntariamente contenta? Muy fácil. Demos la oportunidad a que las personas, con su ahorro voluntario, puedan comprar semanas cotizadas. Sí, es tu gran propuesta, que la verdad suena muy bien. Entonces ya le damos un incentivo, algo material. Entonces,
Esas tres. Ahora, ¿para qué va a ser todo este esfuerzo? Para subir la tasa la tasa de percepción de una pensión que actualmente es del 30% al 40%. Es decir, si hoy me pensionara en promedio y gano 10,000 pesos, mi pensión va a ser de 3,000. Si todo esto sale, como ellos dicen que está, pues mi pensión va a ser ahora de 4,000. O sea, va a ser, la diferencia es de 1,000 pesos por salario. Exactamente, es de 10%, del 30% al 40%, en el promedio. ¿Y está Seguimos muy abajo. perdón, al salario mínimo o a los sumas? ¿En base a qué está? Está en base a la percepción en salario, en dinero, digamos, en dinero bruto, dinero neto, ¿no? De mi sueldo. Esa parte está en función de mi tasa de reemplazo, como se le llama, en cuanto a mis ingresos. Oye, pero a ver, en todo esto, un poco creo que lo vi, alguien preguntaba, bueno, ¿y por qué están tan contentos los patrones o los empresarios si son los que más van a aportar en este nuevo esquema? ¿Qué Sí, les mira, gustó tanto? desde luego que eso es lo que me llama la atención. Es la primera vez que pues el sector empresarial plantea o se autoplantea una especie de impuesto y además están muy contentos. Yo creo que habrá que ir detallando o revisando esta propuesta. Como he dicho, el diablo está en los detalles, y habrá sectores que no estén tan contentos con esta propuesta, porque la verdad es que se ha delineado, pero no se conoce puntualmente. Los que sí deben de estar muy contentos son los dueños de las Afores, ¿no? ¿Y ellos por qué? A ver, ¿en qué les conviene? Porque van a tener más dinero que administrar. Y yo te diría, México hoy es el país de América Latina con las comisiones más altas. Por ejemplo, la comisión en México por el manejo de los ahorros de los trabajadores o de una alcancía de un trabajador es del 0,9% sobre el saldo de ahorro. En Chile es del 0,45% sobre el flujo. Imagínate la gran diferencia que hay, y obviamente ellos pues felices en que les den pues la masa de dinero que van a administrar, pues va a ser más importante. Ahora, ¿qué otra cosa también llama mucho la atención? ¿Cuál va a ser el costo fiscal de esta reforma? Porque nos han dicho que los patrones van a empezar a aportar ese punto adicional durante 5 años u 8 años, y que va a haber un periodo de gracia de 2 años. O sea, es una reforma que se aprueba hoy quizás para entrar en vigor en 2 años, por lo menos con la aportación del trabajador, perdón, del patrón. Pero te diré una cosa adicional. ¿Qué va a pasar con la pensión mínima garantizada? Que se está incrementando. Se está incrementando de 3,200 pesos mensuales, se está incrementando a 4,300 pesos mensuales. Hay un incremento del 30% en la pensión mínima garantizada. ¿Cuál es la pensión mínima garantizada? Si yo ya cumplí 65 años y no tengo las 1,250 semanas cotizadas, o mi ahorro no me alcanzó para comprar una pensión vitalicia, entonces puedo acceder o puedo solicitar la pensión mínima garantizada, que es de 3,200 pesos, que desde luego no alcanzan para nada, pero esa se va a aumentar. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese dinero, ¿quién lo pone? Ese dinero lo pone el gobierno. Cierto. Actualmente el gasto en pensiones es casi de 1 billón de pesos al año. Entonces, si entra esta reforma en el 2021, el incremento del 30% hoy, pues calcúlate el 30% de 1 billón, que habrá que aumentarle por el aumento en las pensiones. Luego, como tú redujiste las semanas cotizadas, Sí. va a haber más trabajadores que alcancen las semanas cotizadas Sí. y que sean acreedores a una pensión mínima garantizada, que hoy desafortunadamente no lo tienen. Entonces eso se va a acumular y se va a hacer una presión fiscal importante. Entonces, me pregunto, ¿viene ya pensado de dónde se va a fondear este incremento?
porque hoy los recursos públicos son cada día más escasos. Hoy el gasto en pensiones, te diría que es una sexta parte del gasto neto total, Ajá. y con todos estos programas y con esto, pues ¿de dónde se va a financiar? ¿A poco Yo supongo que hicieron las cuentas, ¿no? ¿O tú no crees? Exactamente, yo quiero ver la cara de los patrones, pues si el próximo año se discute una reforma fiscal en las que les digan, pues además van a tener que pagar esto. Esto es lo que yo creo que pues habrá que revisar con todo detalle. Entonces, ¿No ves una, venir? Porque hoy Andrés Manuel decía que no iba a haber aumento de impuestos. pues yo digo, finalmente no hay de dónde sacar estos recursos. Te hago una cuenta rapidísima, rapidísima. Le destinas casi un billón al ramo 33, otro billón a las participaciones federales, otro billón se lo estás destinando a las pensiones, otro billón al pago de sueldos y salarios en el gobierno. Porque con todas sus reducciones en el presupuesto de egresos de la Federación de este año, el gasto de servicios personales es 1.2 billones de pesos. Otro billón al gasto de operación. 1.3 billones está en este año. Entonces, pues ya te gastaste todo el presupuesto. Y entonces no quiere endeudarse, no quiere ir a déficit. Bueno, pues a ver cómo le van a hacer. Entonces, es una reforma que a lo mejor pues te está aventando el problema, y a quien le vaya a estallar el mal resultado, digamos, de esta reforma va a ser a la próxima administración, sea del partido que sea. Entonces habrá que revisar. Por eso es que yo creo que la primera salida era fomentar primeramente el ahorro voluntario, porque al final es un juego que nadie, digamos, que todos pierden, o más bien, ¿quién va a perder? ¿Quién pone? ¿El patrón, el gobierno o el trabajador? No hay mucho de dónde hacerle, porque resulta que los salarios reales en México son tan bajos que el ahorro que el trabajador venía haciendo era tan bajo que no le alcanzaba su ahorro después de trabajar 24 años para tener una pensión vitalicia. Ese es el problema de Sí, origen. nadie se quería pensionar por eso. Exactamente. Y además, a veces cumplías los 65 años y todavía no tenías ni siquiera la mitad de las semanas cotizadas. Es cálculo de la CUNSAR, por ejemplo. Te Y dicen eso sí no tenía subregistro de lo que ganabas, que también, ¿no? que además se prestaba exactamente. Entonces, yo creo que se evitan un poco esos problemas, pero ¿cuál es el impacto real? Creo que es lo que no nos han platicado, que debe de venir desde luego en la exposición de motivos, porque debe traer un costo fiscal. La iniciativa A ya ver, prometió. déjame volver un poco a lo de las AFORES. Ahí no cambia el esquema de inversión, no los obligan a invertir, por ejemplo, en Dos Bocas o en los proyectos de López Obrador. Hoy no se ha mencionado, creo que habría que revisar la iniciativa. Yo asumo que no debe de venir este cambio en los proyectos de inversión, no sería, yo siempre he dicho que hacer eso sería muy delicado, el que esos recursos, como en algún momento se mencionó, fueran destinados a proyectos políticos y no asuntos económicos con rendimientos bien probados y bien cuidados. Aparentemente hoy no hay ningún cambio en los regímenes de inversión. Creo que habrá que trabajar en ellos en función de cómo hacemos, que es la otra parte que toca poco la reforma, cómo buscamos mejores rendimientos para este ahorro, porque hoy, el día de hoy, la mitad de estos 4 billones de pesos que hay en las AFORES, la mitad, 53% si no mal recuerdo, están dirigidos a CETES. Entonces, el rendimiento es muy bajo. ¿Cómo diseñamos o cómo permitimos o cómo canalizamos esto a instrumentos, desde luego, con mayor seguridad o sin descuidar la seguridad, sí, a un mayor rendimiento, que es un elemento central? Y por el otro lado, ¿cómo le hacemos para que estas comisiones también, que nos cobran por manejar el ahorro, no se coman los bajos rendimientos que hay, porque además en el mundo están bajando las tasas de interés? Creo que esta parte debe de revisarse,
Me parece positivo que no haya una violación de los regímenes de inversión y que no se esté hablando de lo que en algún momento se habló, pero también es cierto que hay que revisar los costos de manejo de esos dineros a través de las comisiones. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si bien es cierto que la propuesta puede ir en el sentido correcto, digo, hubiera sido un retroceso plantear cambiarnos de sistema, pero hay que ver qué tan bien o mal estamos o qué tan grande es el paso en el sentido correcto, que para mí ahí es donde viene el dicho que dice el diablo está en los detalles, y creo que hay que ver cómo se puede afinar y ajustar esta propuesta, que en principio sí volteó hacia el lado correcto, pero pues podríamos dar un mejor paso ya que se está poniendo el tema en la mesa, ¿no? Perfecto. Mario Di Constanzo, pues llegamos al final, se fue rapidísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estaremos platicando, seguramente va a dar para mucho todo este tema. Yo creo que sí, y bueno, pues yo desde luego con muchísimo gusto y muy agradecido por la entrevista y estoy a sus órdenes. Encantadísimo. En una frase, ¿alguien ganó en esta propuesta? Yo creo que los primeros que ganan son las AFORES y aquellos trabajadores que no iban a tener acceso ni siquiera a una pensión, digamos, mínima garantizada. Sí hay un avance y hay un costo muy, muy grande para el gobierno. Pues con eso cerramos. Mil gracias, Mario. Al contrario. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.